Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando los nombres y títulos de Satanás en el Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En la primera parte, analizamos los nombres y títulos de Satanás en el Antiguo Testamento. Aprendimos muchas cosas muy interesantes en ese primer estudio. Si no lo has estudiado, te recomiendo que estudies la parte número 1 primero. Los significados de los nombres y títulos del diablo nos dicen mucho sobre el papel que él ha ejercido, ejerce y ejercerá en el plan divino de Dios. En esta segunda parte, vamos a analizar sus nombres y sus títulos en el Nuevo Testamento. Acá también vamos a descubrir cosas muy interesantes que el diablo ha hecho en el pasado y que hará en esta última generación de estos postreros días. ¿Saben cuál es la mayor arma que le da una gran ventaja a Satanás? La ignorancia escritural. Si la humanidad no conoce nada sobre el diablo, aparte de lo que las tradiciones enseñan, que es un monstruo cachudo y horrible, el diablo seguirá engañando al mundo a escondidas, como lo ha venido haciendo desde la seducción de Eva en el Edén. Pero si aprendemos todo lo que podemos sobre este adversario, él jamás podrá engañarnos ni seducirnos espiritualmente. Habiendo dicho esto, comencemos el estudio. Nombres y títulos de Satanás en el Nuevo Testamento. El primer nombre que vamos a ver es Diablo. Aparece por primera vez en Mateo 4:1. Es el nombre de la serpiente antigua del Edén, como dice Apocalipsis 12:9 y 22. La raíz de la palabra serpiente significa el que brilla y está relacionada a la palabra hebrea H5178, Nekoshet, que significa bronce bruñido, o sea, bronce brillante. Esta palabra se utiliza en Daniel 16 para describir al ser divino que se le apareció a Daniel, quien creo yo fue el Señor Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, la presencia divina visible de Jehová mismo, como dice Isaías 63:9 y también Apocalipsis 1:14 al 15. La versión estándar internacional traduce Génesis 3:1 de esta manera: y el ser resplandeciente era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Eso está en Génesis 3:1, ¿ok? Entonces, no fue una culebra que hablaba la que sedujo a Eva, como enseñan esas tradiciones de los hombres. Fue el diablo mismo, disfrazado de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:3 y 2 Corintios 11:14. Diablo significa calumniador o falso acusador. Vamos a ver. Es la palabra G1228, que viene de G1225, un calumniador, específicamente Satanás, falso acusador, diablo, calumniador. Acusar a alguien falsamente es lo mismo que dar falso testimonio en contra de alguien. Dios aborrece ese pecado, como dice Proverbios 6:12 al 19. Si tú has acusado a alguien falsamente, has cometido un acto digno de Satanás. Arrepiéntete ante Dios y ve y pide perdón a esa persona que acusaste falsamente. Diablo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento en Mateo 4:1, cuando el diablo quiso tentar al Señor en el desierto. ¿Cómo quiso tentarlo? Con la palabra de Dios. Le citó la palabra de Dios, solo que la torció un par de palabras para convertir la verdad de Dios en una mentira. Así es como el diablo opera. ¿Y cómo lo venció el Señor? 3 veces le dijo, escrito está. Así es como podemos vencer al diablo, con la palabra de Dios, con lo que está escrito, no con lo que dicen esos comentarios bíblicos o esos seminarios de teología. Tenemos que recibir lo que está escrito en la palabra de Dios, palabra por palabra. El diablo jamás podrá tentarte ni engañarte si conoces bien la palabra de Dios. Estúdiala para que te presentes aprobado ante Dios.
como dice 2 Timoteo 2:15. Sigamos desenmascarando los nombres y títulos de nuestro archienemigo. El segundo título que vamos a ver es tentador. La palabra significa poner a prueba. Es la palabra G3985, que viene de G3984. Poner a prueba. Objetivamente, es decir, esforzarse, escudriñar, tentar. Aparece en Mateo 4:3 y en 1 Tesalonicenses 3:5. Desde el Edén, Dios usa al diablo para ponernos a prueba. Eva fue seducida por el diablo. ¿Por qué? Porque ella no obedeció la palabra de Dios. Ella falló la prueba. Si obedecemos a la palabra de Dios, el tentador jamás podrá seducirnos ni engañarnos. Siempre vamos a vencer sus tentaciones. Seguimos. Vamos a ver el título número 3. El título número 3 es Hijo de Perdición. Ese es un título del diablo. Muchos no saben que el hijo de perdición es el diablo mismo. Este título aparece en Juan 17:12 y en 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Judas no fue el hijo de perdición, como enseñan esas tradiciones? Yo voy a hacer un estudio separado donde voy a documentar que Judas no es el hijo de perdición. Satanás es el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos saben que ese es el anticristo, pero pocos saben que ese hijo de perdición es Satanás mismo. Tengan mucho cuidado. Aquí Pablo declara que antes de que venga el Señor a reunirnos con Él, primero vendrá la apostasía y se manifestará el hijo de perdición, el anticristo. 2 Tesalonicenses 2:1-4. Los falsos maestros y falsos predicadores del rapto secreto enseñan en contra de esta verdad escritural. Ellos enseñan que el Señor vendrá primero a llevarnos al cielo antes de que se manifieste el anticristo. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Hijo de perdición debe traducirse hijo de destrucción. Es el título que Satanás lleva porque es el único hijo de Dios que por nombre propio, identificado en Ezequiel 28, 18-19, ya está sentenciado a la destrucción eterna. Por eso será lanzado al lago de fuego antes del juicio final, como está escrito en Apocalipsis 20:10. La palabra traducida perdición es la palabra griega apoleia, G684, y su raíz, G622, significa perecer. Es la misma raíz de la palabra Apolión, que es otro título del anticristo en Apocalipsis 9:11. Eso lo vamos a ver más adelantito. Seguimos. El título número 4 es hombre de pecado. Aparece en 2 Tesalonicenses 2:3, junto al título hijo de perdición. Este título lo lleva porque el diablo fue el primer ser celestial que pecó, como está escrito en Ezequiel 28, 15-16. Ahora, ¿por qué se le llama hombre si Satanás no es un hombre? Es un querubín, un ángel caído. Porque los ángeles son llamados hombres celestiales, en la Escritura. Eso lo veremos en otro estudio. Ahora, el pecado del diablo fue gravísimo. Quiso hacerse igual a Dios, pero Dios lo sentenció a la muerte eterna, como ya vimos. Por eso también lleva el título hijo de perdición. Seguimos. El título número 5 es inicuo y significa sin ley. Vamos a ver, es la palabra G459, inicuo, que viene de G1, partícula negativa, y G3551, significa sin ley. Este título aparece en 2 Tesalonicenses 2:8 y 9. Es otro apodo del anticristo, Satanás mismo, el hijo de perdición que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Inicuo cuyo advinamiento es por obra de Satanás, dice 2 Tesalonicenses 2:9. Obra significa actividad propia. El anticristo será el diablo mismo, disfrazado de ángel de luz. Seguimos.
vamos a ver el título número 6. Padre de mentira. Ese título se lo da el Señor mismo en Juan 8:44. La raíz de la palabra mentira, vamos a ver lo que significa, es G5574. Significa pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. Ese es el modus operandi del diablo, el engaño. Pero si conocemos la verdad que nos revela la palabra de Dios, el diablo jamás podrá engañarnos. Es importante que sepamos por qué el Señor le da ese título al diablo en Juan 8:44. Él estaba identificando a los fariseos anticristos asesinos como los queneos o descendientes de Caín, que fue el primer asesino y mentiroso, y fue un hijo del diablo. Eso está escrito. Ellos se hacían llamar judíos, pero mentían. Eran de la sinagoga de Satanás, la mentira. Por favor, lean Apocalipsis 2:9 y 3:9. ¿Quién fue el primer mentiroso en la Escritura? Fue Caín. Caín fue el primero que dijo una mentira en la Escritura. Y también fue el primer homicida en la Escritura. Su padre fue el diablo mismo, como dice 1 Juan 3:12. Por eso Satanás lleva el título de padre de mentira en esta cita. Seguimos. Vamos a ver el título número 7, homicida. En Juan 8:44, el Señor también dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio, refiriéndose al acto de su hijo Caín, quien cumplió los deseos de su padre el diablo y mató a Abel. Caín fue el primer homicida, y estos fariseos anticristos eran los descendientes de Caín, y también querían cumplir el deseo de su padre, el diablo. Querían asesinar al Señor Jesucristo. Satanás también trata de asesinarnos espiritualmente. ¿Cómo? Con sus mentiras. Pero si conocemos la palabra de Dios, Él no puede hacernos ningún daño espiritual. Seguimos. Vamos a ver el título número 8. El malo. Este título lo usa el Señor mismo en Mateo 13:19 y en Mateo 13:38 al 39. El diablo fue el que sembró la cizaña, la maldad en el mundo, comenzando con el asesino Caín. Lean bien la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Ahí el Señor explica que el campo es el mundo, no es la iglesia como todo el mundo enseña allá afuera. Es el mundo, no cambien la palabra de Dios. El campo es el mundo y el diablo sembró hijos en el mundo. ¿Cuándo? Al principio, cuando Dios también sembró hijos en el mundo, comenzando con Adán, que iba a ser la familia de Dios. Esta palabra malo tiene muchos significados que describen a la perfección a Satanás. Vamos a ver. Es la palabra G4190. Viene de G4192, dañino, malo, mal, degeneración de la virtud original. Figurativamente, calamitoso, enfermo, con enfermedad espiritual. Delincuente. Todos los delincuentes son diablos, son malos. Vicioso, fascineroso, trastada, malicia, culpa, el diablo, pecador. Todos esos significados tiene esta palabra malo, hermanos. Cuando el Señor dio la oración modelo en Mateo 6:13, la Reina Valera tradujo líbranos del mal en aquella cita. Pero la traducción correcta es líbranos del maligno. El número 6 significa el hombre sin Dios. Me refiero a Mateo 6, ¿ok? Y el número 13 significa apostasía. Entonces, en un nivel más profundo, el Señor estaba enseñándonos a pedir su protección divina durante la hora de la tentación, la gran tribulación que se aproxima, cuando el maligno mismo estará aquí en la tierra en persona tratando de seducirnos. Muchos van a apostatar de su fe en Cristo y van a adorar al diablo creyendo que adoran a Cristo. Pero el diablo es el en lugar de Cristo, es el anticristo. Esa será la gran apostasía escrita en 2 Tesalonicenses 2:3.
Seguimos. Vamos a ver el título número 9. Adversario. Aparece en 1 Pedro 3:8. Es otro título de Satanás, el anticristo que se opone a Dios y a los hijos de Dios. Vamos a ver qué significa la palabra. Es la palabra G476, que viene de G473 y G1349. Significa oponente, adversario, oponente. Específicamente Satanás, el archienemigo de Dios y de nosotros. El hijo de perdición, el anticristo, es el adversario, es Satanás. Por eso, la Biblia de Jerusalén traduce correctamente, según de Tesalonicenses 2:4, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Aprendan quién es el anticristo, hermanos y hermanas. Es Satanás, nuestro adversario. Su espíritu anticristo ya está en el mundo, pero él no se ha manifestado aquí en persona todavía, no puede. Está preso en el cielo. Cuando sea arrojado a la tierra, se va a manifestar en persona, disfrazado de ángel de luz. Y va a tratar de seducirte. No te dejes seducir de ese demonio. Seguimos. Vamos a ver el título número 10. León rugiente. Este título también aparece en 1 Pedro 3:8 y es un título profético, ya que aparecen las profecías sobre el fin, escritas en Isaías 36 y en Ezequiel 22:25. El león es un símbolo de violencia en la Escritura, como cuando un león devora a su presa y la despedaza violentamente. Figurativamente, león significa calumnias. Por favor, lean Salmos 22:13. Proverbios 28:15 dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Proféticamente, este príncipe impío será Satanás, y ese pueblo pobre serán todos los que apostatarán de su fe en Cristo, porque al no haber estudiado las profecías del fin, tendrán una fe débil que no podrá soportar la violenta muerte espiritual que el diablo vendrá a causar. Si no conoces la palabra de Dios, el diablo te despedazará espiritualmente. Seguimos. Vamos a ver el título número 11. Ya lo vimos en el primer estudio, pero lo vamos a ver aquí un poquito más detallado. Es Beelzebú. Como ya vimos en el primer estudio, la palabra significa Dios de las moscas. Las moscas son un símbolo de inmundicia. Entonces, literalmente, el significado debe ser Dios de la inmundicia. Mateo 12:24 explica que Beelzebú significa el príncipe de los demonios, el Dios de la inmundicia. Los demonios son los ángeles caídos que muy pronto serán arrojados a la tierra junto al diablo. Él es su príncipe. Seguimos. Vamos a ver el título número 12. Belial. Aparece en 2 Corintios 6:15. La palabra significa inutilidad y se usa como un adjetivo que denota la cualidad prototípica del diablo. Desde su caída, Satanás es un ser inútil que solo obra el mal. Zacarías 11:15-16 lo llama un pastor insensato que vendrá a despedazar a las ovejas. Es otra referencia a Satanás, el anticristo que se va a manifestar en persona muy pronto. Lean, por favor, Zacarías 11:15-16. Seguimos. Vamos a ver el título número 13. Príncipe de la potestad del aire. Ese es su título porque el diablo opera en las regiones celestes, a las cuales Pablo les llama aire, tanto en Efesios 2:2 como en 1 Tesalonicenses 4:17. La cita de 1 Tesalonicenses 4:17 no enseña un vuelo secreto al cielo en el aire, como muchos predican erróneamente. Lo que Pablo enseña es que la segunda venida del Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:15, nosotros que hayamos quedado vivos y no hayamos adorado a la bestia, como dice Apocalipsis 24, seremos arrebatados, harpazo,
transformados instantáneamente, transformados a nuestros cuerpos espirituales de aire o aliento de vida, como dice 1 Corintios 15:52. Y vamos a ser arrebatados en nubes, que significa en multitudes. Es un dicho del griego coloquial. Pablo usó el mismo dicho en Hebreos 12:1. ¿Y para qué vamos a ser arrebatados en nubes y transformados a aire o a un cuerpo espiritual? ¿Para volar al cielo? No. Para recibir al Señor, que significa dar la bienvenida al Señor. Vamos a recibir al Señor en aire, en las regiones celestes, porque cuando venga el Señor, viene su reino espiritual acá. Todo va a cambiar, hermanos. Vamos a ser espíritu, estar en un cuerpo espiritual y vamos a estar en las regiones celestes, las que Pablo le llama aire. Así es donde vamos a encontrar al Señor, vamos a recibir al Señor. A la segunda venida se acabará la carne y la sangre. Toda carne será transformada a un cuerpo espiritual, pero no todos tendrán inmortalidad. Las almas de los impíos seguirán siendo mortales, expuestas a la muerte segunda, que es la muerte del alma. Eso ya lo hemos visto en otros estudios, pero eso está en 1 Corintios 15, 50 al 52. Seguimos. Vamos a ver el título número 14. Enemigo. El título aparece en Mateo 13, 39. El diablo es el archienemigo de Dios y de nosotros, la creación de Dios. Mateo 13, 25. Vamos a ver lo que significa enemigo. Es la palabra G2190. Significa odiar, odioso, adversario, especialmente Satanás. Él es el adversario. Este enemigo es el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios, su objeto de culto, hermanos. Seguimos. Vamos a ver el número 15, el título número 15. Muerte. Muchos no saben que el diablo se le llama muerte. Este título aparece en Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 6:8. Este es el título de Satanás porque sus mentiras matan espiritualmente. Cuando el diablo sea arrojado a la tierra y se manifieste en persona junto a sus ángeles caídos, tratará de causarnos la muerte espiritual. Por eso leemos en Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí tenemos 4. Y la cuarta parte. El número 4 representa la creación en la Escritura. Ahora, amarillo significa verduzco. Es un símbolo de muerte, como por ejemplo la imagen de una bóveda que se encuentra llena de moho verde. El Hades es el lugar de los muertos. Es la prisión de los espíritus desobedientes y sin Cristo. Allá van todos los que rechazan y desobedecen a Dios. Allá fue llevado el rico en Lucas 16, 22 al 23. La cuarta parte, como ya vimos, significa toda la creación. La espada, en esta cita, es la falsa palabra que sale de la boca del diablo, opuesta a la espada de Dios, que sale de la boca de Dios, como está escrito en Apocalipsis 1:16. El hambre no será por pan, será hambruna por escuchar la palabra de Dios, como está escrito en Amos 8:11. La mortandad no será física. Cuando el diablo venga en persona, no podrá causar la muerte física a nadie. Léanlo, está en Apocalipsis 9:5. Pero sí podrá matar espiritualmente con sus mentiras a todo el que no tenga el sello de Dios, la verdad, en su mente. Las fieras debe traducirse las bestias y se refiere a los queneos o los descendientes de Caín, quien fue un hijo de la bestia Satanás. Ellos son sus bestias. Ellos se hacen llamar judíos, mas mienten. Son sinagoga de Satanás. Eso quiere decir que son adoradores de Satanás. El Mesías que ellos esperan es el Mesías falso, el anticristo. Muchos cristianos apóstatas, por su ignorancia,
van a entregar a sus hijos y padres y parientes a la muerte, o sea, al diablo mismo, quien estará haciéndose pasar por el Señor Jesucristo cuando Él venga. Estos cristianos apóstatas van a entregar a sus padres, a sus hijos, a sus parientes, al diablo, para que Él los salve. Ellos le causarán la muerte espiritual a estas personas. ¿No me lo creen? Está escrito en Lucas 21:16. Seguimos. Vamos a ver el título número 16. El ángel del abismo. Este título está escrito en Apocalipsis 9:1 y en Apocalipsis 9:11. El diablo será encerrado en el abismo por 1000 años y no podrá engañar a nadie durante el milenio, como está escrito en Apocalipsis 20:2 y 3. Apocalipsis 9:11 identifica al ángel del abismo como Abadón y Apolión, nombres de Satanás, quien vendrá a ejercer su rol o papel de falso Mesías, o sea, el anticristo. ¿Qué significa Abadón y Apolión? Ya lo vamos a ver. Nombres de Satanás, número 17, Abadón y Apolión. Ambos nombres aparecen en Apocalipsis 9:11. Dios nos da el nombre del diablo en 2 idiomas para que así no quede ninguna duda de que el anticristo que se manifestará a la mitad de la gran tribulación será Satanás mismo. Ambos nombres significan ángel destructor. Vamos a ver. Abadón es la palabra G3, de origen hebreo H11, significa ángel destructor. Y Apolión es la palabra G623, que viene de 622, destructor. Ejemplo, Satanás. Satanás es el ángel destructor. Por eso también lleva el título hijo de perdición, que debe traducirse hijo de destrucción. Seguimos. Vamos a ver el título número 18. Eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero también aparece acá en el Nuevo Testamento. Es el título serpiente. Este título ya lo estudiamos en el primer estudio. Es el título de Satanás cuando engaña y seduce, al disfrazarse de ángel de luz. Cuando el diablo sea arrojado a la tierra, él vendrá a perseguir a la mujer de Dios, a su iglesia, con un diluvio de mentiras. Por eso está escrito en la Biblia King James: y la serpiente arrojó de su boca agua como un diluvio tras la mujer, para que él pudiera causar que ella sea arrastrada por el diluvio. Por eso también Jesucristo dijo que los días antes de su venida serán como los días de Noé, cuando vino el diluvio y destruyó a toda carne. Ese diluvio duró 150 días. Eso está en Génesis 7:24. ¿Cuánto es 7 más 2 más 4? Es 13. Apostasía, rebelión, perversión. La gran tribulación ya ha sido acortada a solo 5 meses, que también equivalen a 150 días. Eso está en Apocalipsis 9:5 y 9:10. La gran apostasía vendrá cuando el diablo se aparezca durante los 5 meses de la gran tribulación, como dice 2 Tesalonicenses 2:3. Ya nos vamos dando cuenta que este diablo se ha venido escondiendo en la Escritura y en la historia. Los que no estudian la Escritura no saben que Él es el anticristo. Pues aquí los estamos desenmascarando esa bestia. Vamos a seguir viendo los títulos de Satanás. El título número 19 es Dragón. Este es el título del diablo cuando gobierna. Cuando sea arrojado a la tierra, vendrá a gobernar el sistema mundial satánico que sus hijos ya han formado. Este sistema mundial satánico es la primera bestia de Apocalipsis 13:1. El mundo entero será engañado y adorará al diablo y a su reino mundial al creer que Él es Dios. Por eso leemos en Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, al diablo, al hijo de perdición, al anticristo, que había dado autoridad a la bestia, a la primera bestia, a su reino mundial. Y adoraron a la bestia, a su reino, diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Van a pensar que es el reino de Dios. Van a estar engañados. Sigamos viendo los títulos de Satanás. Número 20. Acusador. Este título aparece en Apocalipsis 12:10. La palabra literalmente significa contra uno de la asamblea.
Vamos a ver, es la palabra G2725. Acusador. Contra uno de la asamblea, dice ahí. En Zacarías 3:1, Satanás está delante del ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, para acusar al sumo sacerdote Josué. El diablo nos acusa día y noche ante Dios, hermanos. Apocalipsis 12:10. Seguimos. Vamos a ver el título 21. Lobo. Es un título figurativo de Satanás en Juan 10:12. El Señor dice que el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Cuántos no están esperando a Cristo primero para que los arrebate al cielo en un rato secreto? Esos creyentes confundidos están siendo conducidos a las garras de este lobo destructor, que sí vendrá primero. Esta bestia despedazará espiritualmente a toda oveja que no conoce la palabra de Dios. Apocalipsis 9:5. Sigamos. El título 22. Bestia. Satanás es la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. En el libro Apocalipsis hay dos bestias, hermanos. La primera bestia de Apocalipsis 13:1 es un sistema mundial satánico que los hijos del diablo ya han formado. Y la segunda bestia es el anticristo mismo, es Satanás, el dragón. Esa segunda bestia está en Apocalipsis 13:11. Ahora, la palabra bestia significa un animal peligroso. Vamos a ver, es la palabra G2342, un animal peligroso. Figurativamente, la raíz de bestia significa destrucción. Destrucción es la raíz G2339. Como les vengo diciendo, Satanás es el hijo de destrucción, el hijo de perdición, que debe traducirse hijo de destrucción. Vamos a ver el título 23. Príncipe de este mundo. Este título aparece en Juan 14:30. La palabra príncipe significa gobernante. El diablo es el gobernante de este mundo caído. Su espíritu anticristo ya está en el mundo, engañando a todo el que no cree en Dios, ni obedece a la palabra de Dios. Pero él mismo está preso en el cielo. Primera en Juan 4:3 y Apocalipsis 12:7. El diablo todavía no puede manifestarse en persona para ejercer su papel de anticristo o falso Mesías, porque el arcángel Miguel pelea con él y lo detiene. Daniel 12:1 y 2 Tesalonicenses 2:7. Vámonos a Daniel 12:1 un momentito. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. ¿Sabe cuál va a ser esa angustia? Cuando venga el Señor Jesucristo y los encuentre adorando al diablo. Van a sentir mucha angustia, porque se van a dar cuenta que estuvieron adorando al demonio mismo. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Los que no apostaten de su fe no van a ser borrados del libro de la vida. Ellos van a estar en buenas condiciones cuando venga el Señor. Ahora, se levantará Miguel. Debe traducirse, Miguel será quitado, como dice 2 Tesalonicenses 2:7. Por eso, la traducción Kadosh israelita traduce la cita así. Daniel 12:1. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, dice ahí, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Esa es la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación, el arcángel Miguel arrojará al diablo a la tierra y entonces se manifestará aquel inicuo, como dice 2 Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 12:7 al 9. Lo primero que hará el anticristo es perseguir a la mujer espiritual de Dios, a su iglesia. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, esto no ha sucedido todavía, es futuro, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esa mujer no es el país llamado Israel, es la iglesia fiel, la Israel de Dios, la que estará predicando al Mesías verdadero.
Eso es lo que había dado a luz al hijo varón, significa figurativamente. La iglesia predica el evangelio de Jesucristo, el Mesías Salvador. Dios protegerá a su iglesia virgen durante la gran tribulación. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Las alas de un águila protegen a sus polluelos, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En el idioma hebreo, la raíz de la palabra desierto significa proclamar. La iglesia virgen y pura, la iglesia fiel, proclamará al Mesías verdadero durante la gran tribulación. Pero ella será perseguida por el diablo, pero tendrá la victoria sobre él y sus demonios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la verdad. Seguimos. Vamos a ver el título número 24. Este es el último. El falso profeta. Muchos no saben quién es el falso profeta. Y también enseñan que el anticristo y el falso profeta son 2 entidades distintas. La Escritura no revela eso, hermanos. El anticristo y el falso profeta es el mismo, es el diablo, Satanás, que vendrá a hacer señales engañosas. Apocalipsis 13:13 dice que hará caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¡Wow! Satanás será el anticristo, de Apocalipsis 13:11 y 13:13. Y también será el falso profeta, que está escrito en Apocalipsis 19:20. Su título de falso profeta y su reino mundial satánico, que es la primera bestia de Apocalipsis 13:1, serán quitados y destruidos cuando el Señor venga. Por eso, Apocalipsis 19:20 dice que la bestia, que es el reino mundial en esa cita, y el falso profeta, que es el título o rol de Satanás como anticristo, o falso Mesías, fueron lanzados en un lago de fuego, que simplemente representa una destrucción total. El título de Satanás como falso profeta y el reino mundial satánico de Satanás serán destruidos cuando el Señor venga, como dice 2 Tesalonicenses 2:8. Vamos a concluir el estudio. Hemos analizado diferentes nombres y títulos para Satanás en la Escritura. Esos nombres y títulos proporcionan un entendimiento más profundo de este archienemigo de Dios y de nosotros. Cada nombre y cada título revela los distintos roles o papeles que el diablo desempeña en su oposición a Dios y a la humanidad. Esos nombres y títulos desenmascaran al diablo. Si conocemos quién es nuestro mayor enemigo, podremos derrotarlo fácilmente con la palabra de Dios, con la verdad. No nos durmamos espiritualmente. Permanezcamos vigilantes y firmes en nuestra fe. Recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, solo hemos analizado los nombres y títulos más importantes. Aquí les dejo una lista de otros títulos del diablo a través de la Escritura. Número 1. El rey que hará su voluntad. Daniel 11:36. Número 2. El maligno. 1 Juan 5:19. Número 3. Anticristo. 2 Juan 1:7. Engañador. 2 Juan 1:7. 5. Gobernador de las tinieblas. Efesios 6:12. Número 6. Estrella caída. Apocalipsis 9:1. Y número 7. Ladrón. Juan 10:10. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en otro estudio más de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, que hayan aprendido todo lo que tienen que saber sobre nuestro archienemigo y el archienemigo de Dios, el anticristo, Satanás. No se pierdan el siguiente estudio, donde aprenderemos todo sobre la séptima y final trompeta. Muchos engañadores andan enseñando que la final trompeta no es la séptima trompeta, es la trompeta de una serie de toques de trompeta. Eso es otra gran mentira del diablo. No se dejen engañar. La séptima trompeta es el toque de trompeta final en toda la Escritura. Ahí es cuando se revela el misterio de Dios.
Eso lo aprenderemos en el próximo estudio. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!